Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Las olas de la playa de Afrouxeira regresaron a tiempo para el Campeonato de España de Surf 2023, congregando a cerca de 400 deportistas en lo que ya es la gran fiesta del surf nacional. El vasco Andy Krier se proclamó campeón de España superando en un emocionante final a Iker Trigueros, Yago Domínguez y al joven canario Dylan Donegan. Por su parte, la surfista de Zumaya, Yanire González Echevarri, conquistaba el título de campeona de España y lo hacía imponiéndose a Ariane Ochoa, Melania Suárez y Sol Borelli. El asturiano Fernando Pérez se proclamó campeón de España en la categoría Máster, donde los más veteranos de la playa volvieron a demostrar que el surf de la vieja escuela no pasa de moda. Un surf fluido y elegante sobre un tablón, la renombrada surfista francesa de 28 años, Victoria Vergara, nos presenta su último viaje a Isla Reunión, en el Océano Índico. On Trees es la primera producción de surf israelí exclusivamente femenina, que muestra la pasión y la habilidad de estas mujeres inspiradoras en tierras marroquíes. Astronomical Tendencies es un film realizado por Cole Yamane con una recopilación de los mejores momentos del surfista hawaiano Seth Moniz en su último viaje por aguas australianas. Ozzie Wright es un afamado surfista, pintor y músico australiano que transmite su particular estética al estilo de su surfing. Aquí le vemos disfrutando de estas izquierdas en Byron Bay, Australia. Espectacular el vídeo que nos trae John Florence, de la mano del realizador Eric Kenuston, regresando al país de la samba y la megafauna, con Felipe Toledo, Yago Dora y Gabriel Medina. Con estas imágenes desde Brasil nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.